Bienvenidos, welcome everybody. Bienvenidos a Casa de Pan. Welcome to Casa de Pan. Estamos listos para empezar un servicio nuevo esta semana. We're getting ready to start our service this week, and estamos muy contentos que está con nosotros. We're thankful that you're with us today. Le damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones. We're just so thankful to the Lord for all His wonderful blessings on our lives. Y una de esas bendiciones es poder adorar a Jesús. And one of those awesome blessings is to be able to worship the Lord. Pero en estas semanas también nuestros hijos han regresado a la escuela. And this last couple of weeks, our children have returned to school. Tal vez no físicamente en persona. Perhaps they haven't returned physically in person to the school sites, pero están tomando clases virtuales en línea. They've been taking their classes online, their virtual classrooms, and so este día lo que vamos a hacer, le pedí a Minerva y ella con la ayuda de Gloria, ellos van a dar un mensaje para todos nuestros estudiantes, and they're just going to give an encouraging message to all our students, and then they're going to pray for you. Y luego van a orar por cada uno de ustedes. And so, gracias Minerva y Gloria. En estos momentos ellas van a compartir ese mensaje y esa oración por cada uno de ustedes. And right now they're going to share that message with you, a word of encouragement and a time of prayer as well. Buenas tardes, hermanos. Bueno, nosotros tenemos un mensaje para los jóvenes aquí, mi hija Gloria y yo. Ella me va a traducir, entonces yo solamente quiero decirles a los jóvenes que en estos momentos difíciles, ahora que comienza la escuela, debemos convertirnos en gente de esperanza. Debemos enfrentar estos días de miedo y pruebas y luchar contra eso. We have to become people of hope. We must face these days of fear and testing. Debemos estar alerta al enemigo entre nosotros y debemos amarnos unos a otros y ser bondadosos unos con otros como Dios en Cristo ha sido misericordioso con nosotros. Y esa cita bíblica la vemos en Efesios 4:32. We must be alert to the enemy among us, and we must love one another and be kind to one another, as God in Christ has been merciful to us. And you can find this in Ephesians 4:32. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, nuevamente como cada mañana, Padre. Y amado Dios, tu deseo es para nuestra integridad, Señor, y nuestro bienestar en este momento de lo que estamos pasando. Te pedimos, Padre, que nos sostengas con tu ternura y oración, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces en este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, por esta pandemia en este mundo, en este momento, Señor. También, Padre, lamentamos la pérdida de vidas preciosas y las vidas vulnerables que son amenazadas. Sentimos un dolor profundo por nosotros mismos y por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, ante un futuro incierto, Padre. Oramos para que el miedo a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, no se apodere del amor entre los unos por los otros.
Inspira, por favor, Señor, a nuestros líderes a discernir y elegir sabiamente, alineados con el bien común. Ayúdanos, Padre, a practicar el distanciamiento social y revélanos, Padre, formas nuevas y creativas de unirnos en espíritu y en solidaridad. Llámanos, Padre, a una profunda confianza en tu fiel presencia. Ayuda a nuestros jóvenes en todos los retos que ellos se van a enfrentar en la escuela en este futuro incierto, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, no solamente a ellos, pero a los padres, a los alumnos y también a nosotros de padres. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Loving God, your desires for our wholeness and well-being, we hold in tenderness and prayer the collective suffering of our world at this time. We grieve precious lives lost and vulnerable lives threatened. We ache for ourselves and our neighbors, standing before an uncertain future. We pray that may love and not fear go viral. Inspire our leaders to discern and choose wisely, align with the common good. Help us to practice social distancing and reveal to us new and creative ways to come together in spirit and solidarity. Call us to profound trust in your faithful presence. Help us in school with all the challenges that we're going to encounter in the future. Bless our teachers, my classmates, and our parents. In Jesus' name, amen. Amén. Amen. Ok, hermanos, pues gracias. Entonces, lo seguimos viendo y vamos a seguir orando por ustedes, no solamente mi familia y yo, pero también toda la iglesia. Hasta luego. Gracias, Minerva. Gracias, Gloria. Thank you. All right, Minerva and Gloria. En estos momentos, guys, we're praying with you. We're with you. All our students and all the kids from church, we love you guys. And we want the Lord's blessing upon each of you, and we continue praying for you. Amen. En estos momentos, Amy, por favor, vamos a adorar a Jesús con dos cantos. We're going to worship Jesus with a couple of songs. Filled with gratitude. Corazones llenos de agradecimiento. Gracias.
Abrázame, Señor, y acércame a ti. Deseo obedecer y adorar. Deseo obedecer y adorar. Deseo obedecer y Gracias, Señor. Padre, ese es el deseo de nuestro corazón. Deseamos escuchar tu palabra y desear adorarte y obedecerte. Father, that's the desire of our heart, that as we open up our ears and our hearts to your word, that our desire would be to adore you and to worship you, but also to obey you. Entonces, Señor, pedimos que tú nos hables hoy. So we're asking you, Lord, that you would speak to us today. Queremos escucharte. We want to hear from you. Y queremos obedecerte. And we want to obey you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Muy bien. Very good. Thanks. Muy bien. Por favor, abren sus Biblias a Juan capítulo 4 y vamos a empezar con el verso 15. I'd like to invite everybody to go ahead and open up your Bibles, chapter 4 of John, and we're going to be studying verse 15 through, we'll start at 15. All right? Great. Muy bien. La semana pasada terminamos nuestro estudio en los versos 14 y 15, donde Jesús le dice a la mujer samaritana que él le podía dar agua, que sería en ella como una fuente de agua que salte para vida eterna. Last week we ended our study in verses 14, 15, where Jesus literally tells the woman at the well that he could give her water that would become in her a spring welling up to eternal life. Al menos en apariencia, parece que su respuesta es humilde y sincera, ahí en el verso 15, donde ella dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. And on the surface, her response in verse 15 seems to be humble and sincere. When she says, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Estoy convencido de que esta respuesta que la mujer le da a Jesús es realmente como que si le dijera sarcásticamente a Jesús, por supuesto, Señor, dame un poquito de esta agua viva que supuestamente solo tú puedes sacar de este pozo hondo, aunque ni siquiera tienes una jarra con que sacarlo. Por Dios. And I'm convinced that this woman is sarcastically telling Jesus here something like, of course, sir, I'll take some of this living water that apparently only you can draw out of this deep well with your non-existent water pot. Give me a break. Pero, a pesar de sus insultos, los insultos de esta mujer, Jesús no se iba a rendir en tratar de alcanzarla. And in spite of her insults, Jesus isn't about to give in or to give up on this woman in spite of all her insults. Recuerda que aquí Jesús está tratando de utilizar la metáfora de agua viva para que ella lo vea como esa fuente de la vida eterna. And remember, he's trying to use that metaphor of living water to get her to see him as the source of eternal life.
Pero ella no puede más que pensar en agua literal, así como Nicodemo no pudo más pensar en literalmente volver al vientre de su madre cuando Jesús le dijo que necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios. She can't help but think of literal water, just like Nicodemus couldn't help thinking of literally going back into his mother's womb when Jesus told him that he needed to be born again to see the kingdom of God. Y cuando ella se voltea a alejarse de Jesús hacia una eternidad sin Dios, Él le dice algo que la hizo detenerse. And as she turns to walk away from Jesus into an eternity lost forever, he says something that stops her in her tracks. William Barclay describe ese momento con las siguientes palabras. And William Barclay describes that moment with the following words. Instantáneamente e impactantemente, Jesús la hizo volver a la realidad. William Barclay says, instantly and somewhat shockingly, Jesus brings her right back to reality. Se había terminado el tiempo para los juegos de palabras y las bromas. And he ends by saying, the time for puns and jokes was over. Este comentarista está insinuando que hasta el verso 15 ella no había estado tomando en serio nada de lo que Jesús le había estado diciendo. This commentator is implying that up to verse 15, she hasn't been taking Jesus seriously with anything about that conversation they were having. Y el hecho de que los judíos y los samaritanos no se llevaban, creo que sus respuestas a Jesús los podemos describir más como insultos sarcásticos. And given the fact that Jews and Samaritans couldn't stand each other, her responses to Jesus must have been more like sarcastic insults. La semana pasada dije algo que después me puse a pensar que tal vez había dicho algo un poco fuera de lugar. Last week I said something that I kind of questioned whether what I had said may have been maybe a bit out of line. Dije que esta mujer pudo haber interpretado, lo repito, esta mujer pudo haber interpretado las palabras de Jesús en el verso 10 como coqueteando con ella. Puede escuchar el mensaje de la semana pasada para tener un poco de contexto. I said that this woman may have interpreted Jesus' words in verse 10. I say that. She may have interpreted Jesus' words in verse 10 as him flirting with her. And you can listen to last week's message for some context. Pero al leer las palabras de Jesús hacia ella en el verso 16, no creo que me desvíe tanto así. But as I read Jesus' request in verse 16, I don't think I was that far off. Justo cuando esta mujer estaba a punto de darse la vuelta y marcharse con ese pensamiento completamente erróneo en su mente, Jesús cambia el tema por completo de agua viva al directamente diciéndole a ella en el verso 16, ven, llama a tu marido y ven acá. Just as she was about to turn around and leave with that completely erroneous thought in her mind, Jesus, out of the blue, completely changes the topic from providing her living water to telling her in verse 16, go call your husband and come back. Es como si Jesús le estuviera diciendo, tu mente sucia te ha hecho malinterpretar por completo esta conversación que he estado tratando de tener contigo. It's as if Jesus were telling her, your filthy mind has caused you to completely misconstrue this conversation that I've been trying to have with you. Anda, ve y tráete a tu esposo, porque estoy dispuesto a tener esta misma conversación con los dos. And so, go call your husband and bring him with you, because I am willing to have this conversation with the both of you.
Y en ese momento, por primera vez, esta mujer empieza a tomar más o menos en serio todo lo que Jesús le estaba diciendo. And from this moment on, I believe that for the first time, this woman begins to take somewhat Jesus' words a bit more seriously. Mira lo que dice el verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Verse 17, she replies, I have no husband. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Jesus said to her, you're right when you say you have no husband, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. And the fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. Esto has dicho con verdad. What you have just said is quite true. Y como quitándole la cicatriz a una llaga, Jesús expone y deja al descubierto las heridas emocionales y tal vez físicas y el pecado escondido en el corazón de esta mujer. And like removing a scar on a wound, Jesus exposes and he reveals the emotional wounds and even perhaps physical wounds, but especially the hidden sins in this woman's heart. Esta mujer tenía un grave problema estableciendo relaciones amorosas y genuinas en su vida. This woman had a problem with cultivating genuine, loving relationships with her life. Tenía 5 maridos en el pasado y estaba pecando abiertamente contra Dios en el presente, porque el hombre con el que vivía no era su marido. She had 5 husbands in the past. And she was openly sinning against God in the present because the man she was living with wasn't her husband. Existe una relación tóxica en tu vida, un pecado oculto en tu corazón que crees que nadie se da cuenta, que te está impidiendo establecer una relación íntima con Dios. Is there a toxic relationship in your life? Is there hidden sin in your heart you think no one knows about, but that is keeping you from establishing a strong, intimate relationship with God? Tarde o temprano, Dios tiene una manera de sacarlo a la luz. And sooner or later, God has a way of bringing it all to the light. Y aquellos de nosotros que hemos caminado por ahí, sabemos que es una experiencia extremadamente dolorosa cuando suceda y el Señor tiene que extraer de nosotros algo, un pecado que tenemos ahí, que nos aferramos a él. And those of us who have been there, we know exactly how extremely painful that can be. When we hold on to sin in our hearts, when we need to just give that up to the Lord. Es mejor sacarlo todo al aire libre con el médico de nuestras almas y dejar que realice una cirugía al corazón abierto para extirpar su viejo corazón, a nuestro viejo corazón, y darnos un corazón nuevo. And it's best to get it all out in the open so that the physician of our souls can perform open heart surgery to remove our old heart of sin and to give us a new one. En el verso 19 la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. And then in verse 19, the woman says, Sir, I can see that you're a prophet. No creo que hay sarcasmo en estas palabras. I don't believe that there's much sarcasm in these words. Esta mujer ya no está pensando tonterías de Jesús que anda coqueteando con ella. This woman is no longer thinking those idiotic thoughts, perhaps, that Jesus was flirting with her. Se está dando cuenta que el hombre enfrente de ella no es cualquier hombre. And she's realizing that this man in front of her is no ordinary man. Es hombre de Dios. He's a man of God. Y ella está entendiendo un poco mejor de quién es Jesús. Pero todavía le falta aprender mucho más. She's beginning to better understand who Jesus is, but she still has a ways to go. Pero mira cómo ella inmediatamente cambia el tema de la conversación. But then watch how she immediately changes the topic of their conversation. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte.
our ancestors worshipped on this mountain, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. No hay duda que tener una conversación sobre la adoración a Dios es bueno. There's no doubt that having a conversation about worshiping God is a good thing. No hay que olvidar que unos versos antes Jesús le descubrió el pecado de fornicación que estaba controlando la vida de esta mujer. And let's not forget a few verses earlier, Jesus exposed the sin of fornication in this woman's life. Y de repente ella busca desviar la conversación y trata de hablar piadosamente de dónde se debe adorar a Dios. And suddenly, she wants to talk piously about where one needs to worship God. Y también en la afirmación de esta mujer vemos el prejuicio arraigado en el corazón en contra del pueblo judío. And also in her statement, we see this deep-seated prejudice in her heart against the Jewish people. Creo que todos nosotros hemos tal vez hecho lo mismo. I think we've all done this. Hablando de desviar la conversación. We're talking about just trying to skew and trying to change the topic. Pero me encanta lo que dice Warren Wiersbe. But I love what Warren Wiersbe says. Dice, es mucho más cómodo discutir la religión que enfrentarse a los pecados de uno. He says this, it is much more comfortable to discuss religion than to have to face one's sin. Y aunque ella piensa que hizo que Jesús se desviara del tema de su pecado, Jesús le sigue el hilo. And even though she thinks she successfully diverted Jesus' attention from her sin, he goes along with it. Recuerda, el propósito de esta conversación con ella es hacerla entender que solo Él es la única fuente de agua viva que la podrá satisfacer por la eternidad. And remember, the purpose of this conversation is to make her understand that He is the only source of living water that can satisfy her for all eternity. Y eventualmente, no importa cuántos desvíos le pone esta mujer, Jesús va a lograr su meta. And it doesn't matter how many times she tries to divert Jesus' attention to the core issues in her life, Jesus will ultimately reach His goal. Verso 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Woman, Jesus replies, believe me, the time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Aquí vemos que Jesús tiene que corregir los errores en la teología de esta mujer. And here Jesus needs to correct the mistakes in this woman's theology or her perception of who God is. Su percepción de quién es Dios. Los judíos adoraban a Jehová y los samaritanos supuestamente adoraban a Jehová también. The Jews worshiped Jehovah and the Samaritans supposedly worshiped Jehovah as well. Pero los judíos creían que todos los libros del Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios. However, the Jews believed that all the books of the Old Testament were inspired by God. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. The Pentateuch, for example, the first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. También los libros históricos de Josué a Esther. The historical books too, Joshua to Esther. Los libros poéticos, Job a Cantar de los Cantares. The poetic books, Job to Song of Solomon. Los profetas mayores, Isaías a Daniel. The major prophets, Isaiah to Daniel. Y los profetas menores, Oseas a Malaquías. And the minor prophets, Hosea to Malachi. Todos eran libros donde Dios
se había revelado a su pueblo. And all of these were books where God had revealed himself to his people. Sin embargo, los samaritanos creían que solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, habían sido inspirados por Dios. However, the Samaritans believed that only in the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy had God revealed himself to them. Y por esa razón, la revelación de quién es Dios y cómo esperaba que su pueblo lo adoraran era incompleta. And because of that reason, the revelation of who God is and how he expected his people to worship him was incomplete. Jesús no estaba discriminando entre judíos y samaritanos. You see, Jesus wasn't discriminating between Jews and the Samaritans. Él simplemente y directamente estaba declarando la verdad de quién tenía la revelación completa de Dios y de dónde vendría el Mesías. He was simply and directly stating the fact about who had the complete revelation of who God is and where the Messiah would come from. Y cuando se trataba de declarar la verdad, esta verdad importantísima de cómo Dios esperaba que lo adoraran, a Jesús no le importaba si le hiriera los sentimientos de esta mujer. And when it came to stating how God expects his people to worship him, Jesus did not care if he hurt her feelings or not. Este era un tema con consecuencias eternas. This was a topic with eternal consequences. Mira lo que dice en el verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. For they are the kind of worshiper the Father seeks. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. God is spirit, and his worshipers must worship in the spirit and in truth. Aquí Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que la verdadera adoración no tiene que ver con en dónde se debe adorar a Dios. Por ejemplo, ella pensaba en el monte Gerizim en Samaria o en el monte de Sión en Jerusalén. And here Jesus is telling her that worship is not about where we worship God, on Mount Gerizim or in Samaria, as she believed it to be. Se trata de quién estamos adorando, o sea, el Padre, y cómo lo vamos a adorar. En espíritu y en verdad. You see, it's about who we worship. Jesus said, the Father, and how we worship him. He says we worship in spirit and in truth. En el versículo 24, Jesús le dice a la mujer que Dios es espíritu. In verse 24, Jesus tells the Samaritan woman, God is spirit. Él quería que ella no pensara tanto en el lugar o en el sitio en donde se debe adorar a Dios. Y para ella era el monte Gerizim. Y que él quería que ella comenzara a enfocarse a quién se debe adorar. Que entendiera que el Padre a quien debemos adorar es por naturaleza invisible o es espíritu, como dijo Jesús. He needed to get her mind off of where? Mount Gerizim. And to get her to start focusing on the who. To understand that the Father who we are to worship is by nature invisible. He's a spirit, we see in the verse. Por eso, en algunas traducciones, la palabra espíritu se escribe con una S minúscula. That is why in some translations, the word spirit is written in lowercase s.
Quizás Jesús aquí indirectamente está haciéndola ver que para los samaritanos un monte y un edificio físico poco a poco se había convertido en objetos de adoración. Eso es idolatría, porque Dios por naturaleza no se puede ver ni se puede tocar. You see, perhaps Jesus here is indirectly making her aware that for the Samaritans, a physical location, Mount Gerizim, and a physical building, the temple they built there, little by little had become the object of their worship. That is idolatry, because God by nature cannot be seen or cannot be touched. Pero en el mismo verso, el verso 24, Jesús usa la palabra espíritu una segunda vez, donde dice que sus adoradores les es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. But in the same verse 24, Jesus uses the word spirit a second time when he says, and his worshipers must worship him in spirit and in truth. Algunos traductores escriben la palabra espíritu aquí, esta segunda vez que lo usa Jesús, con una S mayúscula. And some translators have capitalized the word spirit here the second time that Jesus uses it. La razón que algunos traductores le ponen la palabra espíritu con E mayúscula es que Jesús ya no está hablando de la naturaleza invisible de algo. And the reason some translators capitalize the word spirit here when Jesus uses it this second time is because he's no longer talking about the invisible nature of something. Jesús no está diciendo que sus adoradores deberían adorarlo en espíritu o invisiblemente y en verdad. Jesus is not saying here in verse 24 that his worshipers must worship him invisibly and in truth. Cuando los traductores le pusieron la E mayúscula a la palabra espíritu esta segunda vez, ellos querían que entendiéramos que en el contexto de esta oración, la palabra espíritu con E mayúscula ahora se está refiriendo a una persona, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. And when the translators capitalize the word spirit, they want us to understand that in the context of this sentence, the word spirit with capital S is now referring to a person, the third person of the Trinity, the Holy Spirit. En otras palabras, Jesús le está diciendo a la samaritana que el Padre, quien es invisible, debe ser adorado así o precisamente como la persona del Espíritu Santo quiere que el Padre sea adorado. In other words, Jesus is telling the Samaritan woman that the Father who is invisible must be worshipped the way the person of the Holy Spirit indwelling the believer wants the Father to be worshipped. Es importante notar que la persona del Espíritu Santo dentro de cada creyente es el que pone las reglas de la adoración y no nosotros. You see, the person of the Holy Spirit indwelling the believer, he sets the rules of worship and not the other way around. Pero Jesús también le dice a la mujer samaritana que aquellos que adoran al Padre no solo deberían adorarlo en espíritu, sino en verdad también. But Jesus also tells the Samaritan woman that those who worship the Father must worship him not only in spirit, but in truth as well. ¿Qué quiso decir Jesús? What did Jesus mean by this? Lo opuesto de la verdad es la mentira, and the opposite of the truth is a lie. Jesús está diciendo que es posible que nos podamos engañar a nosotros mismos pensando que estamos adorando a Dios en verdad cuando realmente lo estamos adorando falsamente. Jesus is saying that we could actually be deceiving ourselves into thinking that we're worshiping God truthfully when we're actually worshiping him falsely. Porque la verdad no solamente es un concepto. Because you see, truth isn't just this abstract concept. La verdad es una persona.
Por eso las palabras, the truth is a person. Por eso las palabras de Jesús en Juan 14:6 hacen que la gente se sienta extremadamente incómoda. And that is why the words of Jesus in John 14:6 make people extremely uncomfortable. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. He said, I am the way, and I am the truth and the life. And no one comes to the Father except through me. La única manera de realmente adorar al Padre es a través del Hijo Jesús, de su Hijo Jesús. You see, the only way to truthfully, truly worship the Father is through Jesus Christ. Y es la manera que el Padre, del Espíritu Santo, nos indica cómo debemos adorarlo. And the Holy Spirit is the one who, through Jesus Christ, points us to true worship toward the Father. Nosotros nos podemos pensar que la adoración es un cierto tiempo, ciertos minutos antes de los anuncios y el mensaje. You see, we can begin to think that worship is like a certain amount of time, 20, 30 minutes, that happens before the announcements and happens before the message. But worship is much deeper than that. Pero la adoración verdadera es algo más profundo con eso, como de eso. And so we need to be able to be aware of, tenemos que entender eso. Realmente la verdadera adoración es una entrega total, como dijo Pablo a los romanos, donde tenemos que dar nuestras vidas en sacrificio vivo. And it's where Jesus tells the Romans, when he tells them in chapter 12, that our worship needs to be, our bodies need to be like a living sacrifice to the Lord. That is true worship to the Lord. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestra vida diaria, todo el tiempo es un acto de adoración a Jesús. And our daily living, 24 hours a day, is truly an act of worship to the Lord. Muchas veces queremos que la adoración sea una experiencia que nos hace sentirnos tan bonito por dentro. How many times we feel that worship is an act, is an action, is something where we feel so good and warm and warm inside of us. You know, we get little goosebumps and, oh gosh, now I really worship the Lord because I felt so good inside. Pero realmente cuando los judíos iban al templo para adorar a Jesús, ellos llevaban algo con ellos. And when the Jews would worship God and they would go to the temple, they would take something with them. Es que llevaban algo para sacrificarle a Dios. They would take something to sacrifice to the Lord. Y cuando llegaban, por ejemplo, llevaban su animalito. They would take, let's say, an innocent animal. Y allí simbólicamente transferían sus pecados a ese animal. And then they would symbolically transfer their sins onto that innocent animal. Se degollaba el animal y corría la sangre. And then that animal was slaughtered and the blood would flow. Pero era en esa sangre derramada donde ellos sabían que sus pecados habían sido perdonados porque algo más había tomado el lugar por sus pecados. And they knew they were able to walk out of that place, knowing that their sins had been forgiven because someone or something had paid the price and had shed blood so that they could be forgiven. Y todo eso era tipo de lo que un día Jesús iba a hacer por nosotros. And all that was just like a type of what Jesus would one day do for us. Worship was costly. La adoración les costaba. A algo le iba a costar su vida. And something was going to have to pay the price
so that the penitent could go home rejoicing that their sins had been forgiven. Tenía algo que pagar el precio y morir para que el penitente fuera corriendo de allí, saltando con gozo que sus pecados habían sido perdonados. Hermanos, hermanas, Jesús ha hecho eso por nosotros. And Jesus has done that for us. ¿Nosotros entendemos realmente el precio de la adoración? Do we truly understand the price of our sin? Muchas veces venimos ante el Señor con tan ligeramente, no tomando en cuenta que nuestro pecado lo ofende. Sometimes we come to the Lord just so flippantly, unaware of how much our sin offends Him. Pero cuando podemos venir ante Él, humildemente, reconociendo que necesitamos ser perdonados de nuestro pecado, eso llega a ser una adoración genuina. And when we can come to Him, recognizing that we have sinned against Him, we need to be forgiven, then our worship takes on a special meaning before the Lord. Él está dispuesto de perdonarnos. Su corazón está abierto. His heart is open to forgive us. But is our attitude correct? Pero es nuestra actitud una actitud correcta delante de Él. Le damos gracias a Dios por su perdón. We thank Him for His forgiveness. Pero también la habilidad de venir ante Él y adorarlo. But also, what an amazing thing to be able to come to Him and to worship Him. Gracias, Señor. Thank you, Father, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Te damos gracias, Señor, que tú tan amorosamente y pacientemente estás llevando a esta mujer a una plena entendimiento de quién eres. It's wonderful to see, Lord, how you just so lovingly and patiently walked this woman at the well to a complete understanding of who you are. Señor, tú pudieras haber volteado y dicho, esta mujer no tiene nada que ver conmigo y alejarte de ella. You could have easily just turned your back on her and said, you know, this woman's heart is so hard. She wants nothing to do with me. But you patiently, Lord, pursued her so that she could come to know who you were. Gracias, Señor, que así también tú nos has perseguido. Thank you, Lord, that just that same way, you patiently pursued us. You wooed us. Tú, Señor, nos alcanzaste hacia ti. You wooed us and you called us to you. Gracias, Padre. Te adoramos porque tú mereces ser adorado. We worship you because you deserve to be worshipped. It's not about where we worship. No se trata de dónde te adoramos. Señor, es que nuestro corazón tiene que estar bien contigo. Our heart has to be right with you para que nuestra adoración alcanza tu trono. So that our worship will reach your throne. Y Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida hacia ti. And Jesus Christ is the one. He's the way, the truth, and the life that takes us directly to an encounter with you. Gracias por ese encuentro. Thank you, Lord, for that encounter. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amen. Muy bien. Amen. Gracias a Dios. Well, thank you, everybody. Gracias por acompañarnos. Thanks for joining us in the study of God's Word. Solo quiero decir, I just want to mention one thing. Hoy, después del culto a las 5, vamos a tener nuestra clase de apologética. Today, at 5 o'clock, we are going to have our apologetics class. Rigo y su familia el mes pasado fueron al Ark Encounter in Kentucky. About a month ago, Rigo and his family, they went to the Ark Encounter and they in Kentucky. Y Rigo quiere compartirnos un poco de esa experiencia. And Rigo would like to share a little bit of that experience. Estaremos hablando del diluvio. We'll be talking about the flood, el arca, the ark. So it's going to be a really, really interesting study. Están invitados. And va a ser un estudio muy interesante y todos están bienvenidos a acompañarnos. All right, so please, a las 5 les vamos a enviar
un enlace por Zoom. So at 5 o'clock, we're going to send everybody a link via Zoom. All right? Muy bien. Que el Señor les bendiga a todos. God bless you, everybody. We love you. Los amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amen.